tenemos 35 durante el día, por la noche no lo sé, pero brutal. O sea, sí, no, lo tuyo es No, peor. no, Lo no. tuyo, lo tuyo seguro que es mucho peor. Voy a La hacer, humedad es no hace terrible. falta que lo hagas tú. Es que estoy teniendo un problema con el sonido y siempre lo echo de menos la Vale, claqueta. Digo, por si acaso ya lo tengo ahí. vale. Qué cuco tu vaso, como mola. Bueno, pues nada. Se supone que estamos grabando, así que nada. Empezamos, Dale, caballero. dale, dale. Venga. Muy bien. Bienvenidos, incriminados. Hoy vamos a hacer una pequeña confesión de funcionamiento interno del programa. Yo debería haber hecho mis deberes, pero no los he hecho. Así que le vuelve a tocar hablar a Iván. En realidad yo estoy contento no solo porque no me toque a mí hacer los deberes, sino porque el tema de hoy, la verdad que me apetece muchísimo. Porque vamos a hablar de una de estas cosas que a mí me parecen casi poéticas, que es la de cómo se traslada a los muertos, ¿no? Que es una cosa que ocurre todos los días en nuestro día a día, pero parece como que solamente lo vemos cuando tenemos el coche justo delante. Yo soy Rodrigo Palacios y este caballero que me acompaña con camisa floreada es Iván Mourín. ¿Qué pasa, Iván? Muy buenas. Hola, hola, hola. Hola, inclinados. Hola, Rodrigo. El calor del verano, macho. Volvemos a repetir, como en el programa anterior, creo que fue, que Sí. estamos grabando en verano y hace un calor terrible. Estamos, mira, aquí donde estoy yo, estamos a, os lo digo, 32 grados, pero la sensación térmica es de 38. O sea, es una maravilla. Allí es muchísimo más húmedo, aquí es súper seco. Bueno, yo aquí luego tendré que tocar el sonido porque seguro que sé todo el tiempo el aire acondicionado que lo tengo Sí. puesto permanentemente. Te iba a decir que era demasiado fácil el chiste de que huele a muerto, pero tenía Sí. que decirlo. No. Hay tonterías que hay que decir, lo siento. Pues nada, señor, yo la verdad que tengo muchísima curiosidad. No sé muy Sí, bien. Vamos a hablar de la palabra es carrozas, ¿cómo dijiste? No, las carrozas fúnebres. O sea, carrozas realmente fúnebres. cuando decías tú lo de algo muy romántico es porque realmente lo que vamos a hablar son de carrozas fúnebres, que Sí. era el transporte que se utilizaba hasta los años, por ejemplo, en Barcelona, hasta 1956, se utilizaban todavía carrozas. Todavía era Para... carrozas, incluso aunque ya hubiera otro tipo de Sí, sí, vehículos, sí. era, Luego se ya seguía empezaron haciendo a así. llegar los vehículos a motor y Ajá. hasta el día de hoy, que tenemos estos cochazos de lujo, porque son Mercedes adaptados la gran mayoría, y que la verdad que, bueno, que seguro que si lo vieran las personas de la época fliparían mucho. Sí, que es una cosa que, bueno, claro, no sé si habrás llegado hasta aquí, porque si me vas a hablar de carrozas, sobre el presente igual no te puedo preguntar demasiado, pero No, siempre he tenido la duda de por qué hay marcas específicas que se dedican a esto. No sé si es que hay otras que a lo mejor no nos interesa yo creo tanto. que es por el modelo de fabricación, ¿eh? O sea, a ver, yo he trabajado hace muchos años, trabajé en cadenas de montaje de vehículos. Vale. Y claro, o sea, hay modelos muy específicos, ¿sabes? Entonces, claro, es complejo, ¿no? Los chasis tienen que Ya. ser chasis especiales, el motor tiene que tener una potencia X, porque claro, tienes que pensar que te traslada una caja, traslada coronas, que tengan una cierta estabilidad, bueno, es toda una historia. Ya entiendo. Ya sí tendrá Y entonces hay marcas específicas que ya se dedican a esto, ¿no? Porque claro, o sea, estamos hablando de que son marcas para que sean un vehículo también de lujo, o sea, para, Ujú. para el momento, ¿no? Y entonces pues ya se dedican, pues eso, ¿no? Principalmente Mercedes. Mercedes hace mucho vehículo relacionado Yo creo con que es tema lo que veo fúnebre. siempre. Siempre suelo ver un Sí, yo creo Mercedes. es más, yo creo que es la principal. Yo creo que es la principal marca hoy en día, por lo menos europea, que se dedica a la fabricación de vehículos fúnebres. Vale, pero hemos dicho que íbamos a hablar más bien del pasado, ¿no? Sí, De porque a ver, carrozas. las actuales tampoco no tienen mucho misterio. O sea, es Ya. un vehículo, pues bueno, es como si fuera un coche familiar en el Sí. fondo, que le quitas la parte trasera. O sea, tú ves los coches más antiguos, bueno, más antiguos, a ver, entiéndeme, años 80, Sí. años 90, de coches fúnebres y realmente se asemeja mucho a un coche familiar. A estos coches familiares alargados, que por ejemplo el modelo de Audi A4, el Sí. familiar. Sí. Pues eso, o sea, son el propio de Mercedes, ocurre lo mismo. O sea, tú lo ves y parece realmente un coche fúnebre. O sea, tú le quitas los asientos, Sí. adaptas un poquito más y ahí lo tienes. Sí, que de hecho en aquella época a lo mejor destacaban tanto, pero hoy en día ya han crecido tanto los coches en todas partes que a lo Claro, mejor ya no llama, o sea, llama la atención porque sabes lo que hay dentro, pero no por llama el la tamaño. atención porque sabes, exacto, sabes lo que hay dentro, porque es lo que te digo, además va la decoración Mm. Claro, además tienes que pensar que el acristalamiento no es tintado, por lo menos en la Ya, gran mayoría de los casos. Entonces ves el féretro, claro, y sí. eso siempre te llama la atención, ¿no? Y luego la comitiva, porque a veces, pues eso, acuden
al funeral muchísima gente, mucha familia, y claro, ves todos los coches detrás. Primero los que aporta la propia funeraria, que Ujú. por lo general pues también es lo que tienes contratado, que casi siempre también son esos, son Mercedes, o sea, suelen ser Mercedes, Audis a veces, pero principalmente es Mercedes. Y después, luego, bueno, los coches particulares. Ahora que lo dices, fíjate, hay una cosa la que nunca había pensado, pero ahora me estoy dando cuenta de que nos ocurre a todos, que es que cuando ves un coche fúnebre, todos miramos a ver si dentro hay caja. O sea, ya Sí, ves tú qué tontería, pero a todos nos entra la curiosidad de saber si lleva a un muerto en ese momento o no. sí. No sé por qué, pero yo creo que lo hacemos todos. Vas conduciendo, ves un coche fúnebre, pasas por su lado o vas detrás de él y te vas fijando si hay caja. Ya ves tú que va a cambiar, no va a cambiar Sí, nada, pero, pero pero además es fácil saberlo, porque sí, normalmente siempre hay decoración floral. O sea, sí, se llevan eso, las eso también. coronas, se llevan, pues eso, las flores en el interior y ya está. No, pero en carretera yo creo que no siempre es tan sencillo. Por lo menos ya a mí alguna vez me ha pasado que si soy yo el que va conduciendo, alguna vez Mm. está la caja, pero por lo que sea en ese momento, pues Sí, no hay no, en Barcelona flores. sí, ¿eh? En Barcelona Siempre hay yo lo he visto flores. porque además de donde yo soy, del barrio en el que nací, claro, Sí. está a los pies del cementerio de Montjuic. Entonces, Ah, claro que es una de las necrópolis más grandes que hay, ¿no? A nivel europeo es un cementerio enorme. sí. Y, y claro, es una zona casi obligatoria el paso de vehículos fúnebres. Y los ves con las coronas enganchadas. Ya. Y claro, Pues hombre, yo ya me mejor, imagino que si te metes por autovía, autopista es otra historia. claro, eso te iba a Supongo, decir. supongo, no lo sé. No, Pero no, cuando es seguro que sí. carretera de ciudad y tal, sí que, por lo menos en Barcelona sí. Por cierto, me ha apuntado tema cementerios para otro día, para otro programa, ¿eh? Vale. Porque no me quiero ahora desviar, pero yo estuve una vez en un cementerio muy concreto en el que vi una serie de cosas muy concretas, americano, por supuesto. Con lo cual ya veremos cómo lo hacemos, pero ese tema también da mucho juego. Sí, no, no, los Venga, cementerios dan mucho y la propia arquitectura sí, y el arte fúnebre, ¿eh? O sea, ya recurro directamente al cementerio de Montjuic, al de Poblenou, de Pueblo Nuevo, que hablaremos ahora un momento, vale, tiene, pues eso, una riqueza arquitectónica a nivel de esculturas fabulosa. vale. Mira, y de hecho no nos viene bien, no nos viene mal tocar el tema de los cementerios, porque si no te entendí yo mal el día que estuvimos comentando la preparación de este programa. Todo lo de las carrozas fúnebres venía un poco por la localización de los cementerios, o sea, porque tenían que sacar los cadáveres fuera de la Sí, ciudad, algo sí, sí, así. sí, 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 sí. A ver, esto, bueno, empezamos hablando de que en Barcelona, a los Sí. pies del cementerio de Montjuïc, desde el año 2013, creo que es, se trasladó el cementerio que había antiguamente en Sancho de Ávila, que es bueno, otro punto, otro tanatorio de Barcelona. En los sótanos tenían desde 1970 una colección de carrozas fúnebres que había decidido el gerente de la época, Cristóbal Torra, Ujú. conservar, ¿no? Es decir, aquellas carrozas que en mejor estado estaban, Sí. conservarlas, pues eso, ¿no? Para que también la gente pudiera, aquellos que quisieran, pudieran verlo, ¿no? Claro, yo lo visité, si no recuerdo mal, creo que en el año 2001, cosas así, allí, en ese sótano, y la Vale. verdad que te impacta, ¿no? O sea, te impactaba ver allí, pues, esas carrozas, además, muy bien conservadas, etcétera. Pero es que cuando se trasladó que fue, o sea, el traslado creo que fue en 2012 y se abrió al público en 2013. Y está a los pies del cementerio de Montjuïc, en la zona de Cantunis. Vale. Y se puede visitar, es una exposición, además es gratuita y vale la pena, o sea, es una pasada. O sea, están las carrozas, hay carrozas de Barcelona, hay carrozas de Madrid Ah, y después tienen una sección de vehículos a motor. vale, vale, ¿Vale? Y vale, además, pues vale. bueno, además hay muestra de la ropa que se llevaba en la época los cocheros, por ejemplo, Vale. fotografías, o sea, está muy bien, sin contar de que no sé si es la única, no, puedo equivocarme, ¿eh? Mm. La única biblioteca especializada en libros relacionadas con la muerte, o sea, o la única o la que más colección, o la que tiene una colección más amplia, Vale, 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 allí ¿vale? O sea, mismo, está ¿no? en Al lado de este la. mismo museo, Vale, vale, ¿vale? vale, vale. Entonces, yendo ya a partir de aquí, Sí. durante más de un siglo, la ciudad de Barcelona llevaba empleando carrozas fúnebres Ujú. para el traslado de cadáveres, ¿no? O sea, en los funerales. Al principio, como explicaré ahora, era como
un tema tabú, que es curioso porque realmente en nuestra sociedad la muerte sigue siendo un tabú Sí, y esta es una realidad. sí. Pero con el tema del traslado de cadáveres, aún más. O sea, es curioso. Entonces, tenemos que pensar que en plena expansión de la ciudad de Barcelona, ¿vale? En inicios del siglo XIX, se produce la fiebre amarilla y esto hace que diezme mucho la población, ¿no? Esto en 1821 acaba causando un total de víctimas aproximadamente de unas 9 o 10.000 víctimas. ¿Qué Vale. ocurre? Que debido precisamente al alto número de víctimas que se produce, lo que se ven obligados es a trasladar los cadáveres fuera de la ciudad. Es decir, la ciudad entonces está amurallada Ujú. y lo que hacen es trasladan los cadáveres al que es el cementerio de Poplanueva, este que te decía, ¿no? De Pueblo Vale, Nuevo, que está en los exteriores. vale. Este cementerio es un cementerio de 1771, pero claro, ¿qué pasa? Que tras el bombardeo napoleónico de 1808 se tiene que volver a restaurar, lo restaura un arquitecto italiano que es Antonio Ginesi, Ujú. y hasta ese entonces, hasta esa época, ese cementerio principalmente se utilizaba para lo que era, para aquellas personas pobres que fallecían en el hospital de San Pau, o sea, en el Sí, hospital de San Pau y de la Santa Creu. vale. Y a partir de aquí, de esta pandemia que se Sí. produce, pues entonces también pues, hay un aumento, ¿no? de entierros en esta zona. Claro, esta es la primera cosa que no ve bien la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que quieren es, ellos están acostumbrados a que se entierren los fosares, es decir, en las fosas de las iglesias. Entonces, Ah, ya. claro, enterrar fuera, aunque sea un cementerio, es como una ofensa, ¿no? O sea, lo que Ya. quieren es estar dentro de la ciudad. Sí. Pero claro, es un auténtico foco de infección, sobre todo en un momento como este, ¿no? De la fiebre amarilla. Y entonces, claro, no te queda otra que se produzca este traslado. Debido precisamente al esfuerzo que también supone que los empleados tengan que llevar a los cadáveres Claro. desde la ciudad al cementerio, que está pues aproximadamente a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, Ya. y claro, tienen que llevarlo ellos Dices eh, haciendo fuerza, o sea, que en brazos. sí, en carretas, pero en carretas cargadas por ellos. Bueno, da igual, sí, aunque sea una O carreta sea, tela. claro, o Sí, sea, sí, sí. no es un sistema cómodo, ¿no? No. Claro, ya por un lado tienes el esfuerzo, por otro Ujú. lado es el peligro de ser atacados por lobos, porque en la época había lobos en la zona. Ah, claro. Y después la posibilidad de ser atracados, Ya. ¿vale? Entonces lo que hace el alcalde en 1835, o sea, ya ves que ya ha pasado un tiempo, ¿no? Desde que se producen la fiebre amarilla, pues el Sí. alcalde, que es Josep María de Cabanas y de Escofet, decide que hay que hacer los funerales, o por lo menos el traslado fúnebre, Sí. en carruaje. Vale. Claro, el primero en oficiarse es en una iglesia que hoy en día ya no existe, porque, por ejemplo, se incendió en 1909, luego me parece que deja de funcionar en 1936, que es la iglesia de Sant Cugat del Rec. Ahora lo que hay es una plaza, la plaza de Sant Cugat. Vale. Y ya aquí vuelve a haber un repudio por parte de la ciudadanía. Y lo más curioso es el motivo, y es que consideran que es como una blasfemia que un carruaje que porta a un cadáver sea tirado por animales. Bueno, a ver, tiene cierta lógica, ¿no? Si hasta entonces lo llevaba la gente, lo llevaban personas, Claro, puedo entender una repudia inicial. Yo te iba a decir, fíjate, que a lo mejor ahora llegamos a eso, pero que de alguna manera yo lo veía al revés. O sea, el hecho de que hasta entonces trasladaran los cadáveres con un carro tirado por una persona de una manera un tanto penosa a un carruaje, de alguna manera me parece una manera como de dignificar al muerto, ¿no? Como sí, decir, vale, te sacamos de la ciudad, pero no te sacamos de cualquier manera. Con lo cual es claro. curioso lo que me estás diciendo, ¿no? Que aún así ellos no lo vieran así, no lo verían de esa manera. Claro, pero eso es lo que tú dices, al principio es así. Y claro, el alcalde lo que hace es que este primer funeral sea gratuito. O sea, Vale. para calmar un poco, ¿no? A las masas. Sí, sí, sí. Y los funerales, este transporte no es nada barato. O sea, luego ya lo verás, lo que suponía para una persona con dinero, o sea, y que se podía Vale. permitir un buen entierro, y lo que suponía, pues eso, un carruaje de lujo, etcétera, y la gente que era pobre. O sea que había, espera, Sí, espera, espera, o sea que había sí. niveles de transporte Había también. niveles, sí, 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 había niveles, y es una pasada. Por eso te digo, ves las carrozas, que lo puedes buscar luego por internet, los Vale, oyentes lo recomiendo, y vale. alucinan.
Vale, Alucinan vale. porque tú ves alguno de estos carruajes y te recuerda, parece que estés metido en una película de la Hammer. O sea, y que en ese ataúd, en ese carruaje de lujo, lo que porta es un vampiro. O sea, es que es lujo en. En estado puro, ¿no? Ya. Son obras de arte, o sea, de la ebanistería. O sea, es un lujo y un trabajo, pero impresionante. Vale, vale, vale. Entonces, de tiempo después, o sea, pasado un tiempo donde ya se van oficiando más entierros de este tipo, más traslados de cadáveres, Sí. este temor se convierte en curiosidad, incluso en admiración, ¿vale? Porque claro, o sea, piensa que es lo que te digo, son servicios muy caros que por lo tanto la gran mayoría de ciudadanos no se pueden permitir y Ujú. entonces cuando ocurre, y sobre todo si es una celebridad la que se entierra, Claro. pues atrae mucho a las masas. Y por ejemplo hay un entierro de 1902 que hay fotografías y es impresionante, que es el de Yacine Verdaguer, el escritor y sacerdote Vale. que reúne en la ciudad de Barcelona, que en aquel entonces había 500.000 personas, en el entierro 300.000 personas, o sea, 300.000 o sea, 300.000 curiosos que se acercan a la zona y que lo ves, el centro de la ciudad de Barcelona, con el sepelio circulando y la gente ahí amontonada a los lados. Eso es como si ver la cabalgata de los Reyes. O Eso sea, es una pasada. es muchísimo más, es paralizar la ciudad, porque 300.000 de Sí, quinientos sí, mil sí, sí. es paralizar la ciudad, el trabajo se interrumpe, entiendo, en ese momento. Sí, sí, es una auténtica pasada. Pero Vale. bueno, y ahora sí que vamos a hablar ya de lo que hablábamos de las carrozas de lujo y las carrozas, pues Más nada, normales, sí. sí, lo que son más de solemnidad, de la Casa de la Caridad, que es disponía para gente pobre. Vale. ¿Vale? En Barcelona, por ejemplo, habían dos empresas, dos familias que estaban especializadas en la fabricación de carrozas, no las hacían cualquiera Ya. porque era un trabajo costoso, entonces pues económicamente y que luego también tenías que tener un talento, ¿no? Un talento especial para trabajar la madera, para crear unas, como te digo, unas auténticas obras de arte sobre ruedas. Ya. Uno de ellos es la Casa Estrada, que presta sus servicios durante 4 generaciones, Ujú. ¿vale? Y después la Casa Trías y Ramonet, Vale. que es otra de las casas que se encarga de esto, ¿no? El resto de carrozas que forman parte de la colección, como te decía, por ejemplo, provienen de Madrid. Vale. Que, bueno, hay una que es una pasada, que ahora te hablaré después, que la Dumont, que está basada en un carruaje francés. Bueno, es una maravilla del gótico, por Vale, vale. decirlo así. Vale, entonces vamos por los coches ricos, ¿no? O sea, esta familia que te comentaba al principio, la Casa Estrada, Joaquín Sí. Estrada, que es el primero, la primera persona que trabaja en carrozas fúnebres, Ujú. crea una de las carrozas que más se utilizan, ¿no? Que es la que se llama la estufa. Vale. La estufa es una carroza de estilo vienés que está elaborada con las mejores maderas, siempre son los mejores materiales de la época, con acabados plateados y acristalamientos para que el ataúd, como ocurre ahora con los vehículos que mencionábamos, los Mercedes, quede a la vista, pero sobre todo esté bien protegido, ¿vale? Vale. Ante las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, otros coches de lujo que sí que se fueron creando también en la época, sí que es verdad que eran menos ostentosos, por ejemplo, que, por ejemplo, la estufa, pero sí que apostaban más por tener una construcción más moderna, pero que a su vez sirviera, por ejemplo, para tener una conducción más sencilla y más rápida. O sea, primaba más la estabilidad y el control que, por ejemplo, Ya. el lujo, ¿no? O sea, porque algunos de Ya. estos coches eran muy lujosos, pero eran difíciles de conducir. O sea, el Ya, ya, sistema ya, ya. de frenado, por ejemplo, era complicado, Ya. ¿vale? Estoy viendo, por cierto, la estufa, para todo el que le apetezca buscarla. Sí, He puesto simplemente carroza fúnebre estufa. sí, Aparece aquí y es verdad que merece la pena verla. O sea, esto es una cosa muy particular, muy. A mí me llama la atención la predominancia del negro, ¿no? Como siempre, pero es sí, verdad que literalmente parece una vitrina. O sea, es una sí, vitrina sí. con ruedas. Está pensada para que veas claramente que dentro hay un ataúd. Por cierto, ¿tú sabes si dentro los llevaban? No, supongo que ya los llevarían tapados, ¿no? Supongo ¿El que ya qué? iría el cuerpo, Que el yo sepa, ataúd. iban tapados, que yo sepa, iban Vale, vale, tapados. ya iban Es tapados, más, vale. es más, al inicio, o sea, al principio, Sí. cuando se empezó a hacer este tipo de servicios, la gente iba a la iglesia, pero el cadáver, junto al ataúd, quedaba dentro del carro. No se metía en la iglesia.
Ah, vale, vale, ¿vale? O entendido. sea, el carruaje quedaba fuera. Vale, 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 O sea, vale. el Bueno, carruaje, perdón, el carruaje y el eh, ataúd quedaban fuera, vale, vale, lo ¿vale? comprendido, comprendido. Vale, entonces Después lo con que el me paso del tiempo decías, sí que se introducía. vale, lo que me decías es que entonces que había otras versiones, porque es verdad que esta carroza, ahora que la veo, sí, sí que parece como muy muy mazacote, o sea, es bonita, pero Sí. también parece como muy delicada, como que igual tampoco puedes ir muy deprisa pues si se te rompe. Entonces lo que me decías es que No, había no, otras que a ver, estaban, claro, o sea, hacían los funerales y era un paso fúnebre, ¿no? Por decirlo así, ya, porque también piensa que muchos de estas carrozas, junto al servicio, estaba contratado con otro personal, ¿no? Que acompañaba las carrozas, que llevaban cirios, entonces iban despacio, o sea, no, ya, era no, como no una era un traslado procesión. rápido. Sí, Exacto, sí, era sí. una procesión, exacto. Vale, vale, vale. Entonces, por ejemplo, en el caso de la estufa y de carrozas que eh, tiraban más por el tema de la decoración, una de las características que tenían era toda la simbología y que se puede ver en estas carrozas relacionada con la muerte, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, búhos, Ya. relojes de arena, coronas de laurel, querubines. O sea, Vale, vale, vale. hay mucho, incluso la guadaña que simboliza la muerte. O sea, tiene mucha simbología, ¿no? Luego también otra decoración, ¿no? Por ejemplo, faroles de estilo isabelino, mucha elaboración de cristal tallado, como pues eso, ¿no? Para la propia cobertura del ataúd. Y luego, por ejemplo, en el caso de las carrozas ligeras, Sí. porque las había más ligeras, ¿no? Que también eran de estilo bienes. Una de las características era eso, la hoja de papiro, que está relacionada con el arte funerario egipcio. O sea, porque lo que sí que hay es mucha Ah. simbología también de egipcia, ¿no? O sea, y por ejemplo, hablando del tema de los cementerios que tú mencionabas antes, tú Ujú, acudes, por ejemplo, a algunos cementerios, y por ejemplo el de Barcelona, ujú. y por ejemplo encuentras simbología masónica, porque Barcelona Ah, está muy relacionada con la masonería, simbología egipcia, o sea, de familias muy famosas de la ciudad, donde sí. por ejemplo ves pirámides. O sea, Sí, 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 el típico eh, símbolo masón de la pirámide con el ojo, ¿no? sí, No, sí. no recuerdo si era con el ojo la de la masonería, pero la pirámide recuerdo que sí. Sí, tenía la del. Es el compás Sí, y creo que justo, la perdona, escuadra. sí, es verdad. El No, no compás y la escuadra. Pero sí, sí, recuerdo. no, no, pero tienen simbología, pues esa, de, Es de- un de compás, carácter sí. egipcio. O sea, el tema de la simbología en los cementerios también es algo muy Te iba a interesante. decir, perdona, que estoy viendo ahora que precisamente la estufa, aparte de los símbolos que has dicho, tiene en un par de sitios la letra omega. La he visto arriba del Sí, todo, el alfa y que el es como. omega, que el alfa es Claro, el inicio y claro, el por omega eso. es el fin. Aquí lo que está es el Entonces, el omega es omega. también, por eso es una simbología muy variada, porque es lo Mm, que tú dices, o sea, tenemos simbología griega, tenemos simbología egipcia. sí, sí, O sí, sea, sí, sí, sí. se juega mucho, ¿no? con la simbología de la muerte en diversas culturas. Vale, vale, entendido, entendido. Y entonces, esto digamos que eran las versiones de los que podían permitirse, ¿no? ¿No? Las versiones caras. Sí, Y las sí. versiones más sencillas, Sí, ahora vamos a ello, aprovechando que mencionabas lo de la carroza negra, vale. no solamente habían carrozas negras. Por ejemplo, para temporada de Cuaresma, o sea, cuando se producían entierros en Cuaresma, la Casa de la Caridad, que disponía muchas de estas carrozas, la Casa de Sí. la Caridad de Barcelona, que principalmente servía funerales para gente pobre, para huérfanos, o sea, para Mm. gente que no disponía de medios, tenían lo que era una carroza que le llamaban la carroza gótica, que era de color morado, con una decoración muy parecida a la de la estufa. Vale, 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 vale. ¿Vale? Pero luego, para funerales infantiles y de doncellas, tenían carrozas blancas. Ay, claro. Sí, tiene Claro, y sobre todo sentido. piensa que, claro, había mucho funeral infantil debido a que eran épocas de epidemia y por lo tanto muchos niños fallecían. Y entonces no era nada raro el ver carrozas pues, de color blanco y era principalmente por eso, ¿no? Porque eran las carrozas destinadas a niños y a doncellas. Y hay una que se llama la Angélica Oro y Plata, que se fabrica en Barcelona en 1935, ojo, Ya. 1935, o sea, imagínate, 100 años después de este bueno, de esta primera opción por parte del alcalde de Barcelona Ujú. de utilizar carrozas, pues se fabrica esta carroza y que se caracteriza porque tiene un estilo barroco y por ser tirada por 4 caballos. O sea, eso también hay que pensar, ¿eh? O sea, cuanto más caballos utilizabas, más caro era el servicio. Claro, tiene sentido. Y supongo que más gente iría alrededor también, ¿no? Claro, exacto. Ya. Y ahora, Estoy viendo una de las carrozas fúnebres blancas, perdona por si alguien quiere buscarlas luego y echar un ojo. Y es que no tienen nada que ver.
O sea, si no te dicen que es una carroza fúnebre, puedes pensar perfectamente que va alguien dentro sentado tranquilamente, porque tiene como... Hay una aquí con decoraciones doradas, que entiendo un poco el matiz, ¿no? De que, claro, es un niño, entonces es otro tipo de muerte y tal, pero me llama la atención esto. Yo habría dado por hecho que todas iban a ser negras. Pues no, no, o sea, como ves es eso, están Sí, destinadas pues eso también para darle más, como símbolo de pureza, ¿no? O sea, con la claro. relación de la pureza de la Sí, doncella y de los niños, vale. y entonces se le da pues eso, ¿no? Ese color más suave, ¿no? Más suave, más dulce, más alejado, ¿no? Por decirlo de alguna manera Sí, de la muerte. sí, 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 sí. Eh, ahora por variar, nos vamos a esta carroza que te mencionaba que viene de Madrid, que es Ujú. la Gran Dumont. O sea, eso es una burrada, eso es una auténtica burrada de carroza, es una auténtica joya. Está inspirada en un modelo creado para el duque francés Louis Dumont. Y esta luce símbolos que eran muy típicos, ¿no? De- del estilo francés, ¿no? Cabezas de león, lo que decía antes de figuras infantiles que podrían ser querubines, que se utilizan como columnas en En los en las laterales, sí, carrozas. lo estoy viendo, sí. Y lo curioso es que aquí no posee asiento para el cochero, mientras Ajá. otras carrozas sí que tienen. Entonces, ¿cómo se conducía? Necesitaban dos jinetes que tenían que ir encima de dos caballos, que esta carroza la tiraban seis caballos. O sea, a partir de dos caballos que se subían de los dos caballos, pues conducían a los seis caballos. Vale, o ¿Vale? O sea, sea, pero era necesario dos jinetes para poder controlar esa gran bestia sobre ruedas. pero ellos se sentaban, Y supongo, en los caballos que iban los caballos traseros. Yo creo, Ah, en los si no traseros. recuerdo mal, ostras, ahora no me acuerdo, pero creo que sí, que iban en los traseros. No, ahora no me acuerdo, ¿eh? O sea, Vale, 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 no vale, quiero vale. equivocarme. Vale, no te preocupes. Pero un personaje famoso que utilizó esta carroza y que hay imágenes es Ujú. un entierro de 1920 y es el de José Gómez Joselito, el torero. Utilizaron esta carroza para llevarlo al cementerio. Ah, vale, 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 vale. O sea que todavía se utilizaba 1920, me has dicho, pero se fabricó mucho antes, ¿no? 1920. Sí, 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 esa sí, se sí. fabricó mucho antes. Pero lo que te digo, durante muchas décadas se utilizaron carrozas fúnebres. Otra carroza, porque hay más carrozas de lujo, ¿no? Pero por ejemplo hay otra que hay que hacerle mención, que es la Imperial. La Imperial, aquí la ornamentación no era menor, o sea, no era tan lujosa como por ejemplo hablamos de la Dumont, Ajá, pero sí que mantenía, ¿no? Ese lujo de ornamentación. Es decir, pues tenía una cúpula de cristal tallado, ya. búhos en los capiteles, por ejemplo, lo que te decía antes de las coronas de laurel y relieves en dorado. Sí, 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 la estoy viendo por aquí. A lo mejor este programa sí que tenemos que intentar ponerle imágenes para los que lo vean en YouTube, porque quizá merezca la pena, porque es verdad que es que una vez que las ves entiendes mejor de lo que estamos hablando. Esto es un tallado. Esto, lo que estaba pensando mientras las veía todas, es que, claro, si se utilizaron durante tantísimos años, esto exige un mantenimiento que no lo puede hacer Mantenimiento. cualquiera. Es una Claro, madera, es un cuidado, sí. claro, pero tú piensas que es eso, que es lo que te mencionaba antes. En Barcelona habían dos familias especializadas en este tipo de Ya, carrozas, que ya, por ejemplo la Casa Estrada trabajó cuatro generaciones. claro, En el trabajo de estas carrozas, ¿no? Entonces, claro, es la construcción más luego el mantenimiento, porque es lo que claro. tú dices, o sea, ya no solamente el uso, sino el hecho de la intemperie, el desgaste de los barnices, de la pintura, etcétera, pues claro, eso No, además es que necesita sí o sí un fíjate, mantenimiento. estoy pensando en un detalle que suele ser diferenciador con el asunto de los muertos, y es que hay cosas que no pueden pasar en un entierro. Entonces, por ejemplo, yo veo estas carrozas, que en principio parece que todo está hecho de madera, y digo, si no lo mantienes bien, no te aseguras bien, imagínate que por lo que sea se te rompe una pieza en mitad de un traslado. Seguro que hay algún caso, Claro que habrá seguro. algún caso, pero bueno, que supongo que si tú, además de ser el que la ha fabricado, eres el que la sabe mantener, te fijarás en los puntos le harían pruebecillas antes de, ¿no? Cuando había un entierro. Imagínate el entierro Sí. de Joselito, si se te rompe la carroza. Entonces, no. Claro, yo a veces lo pienso, o sea, cuando Claro, veo algún entierro que ves en los coches y tal, alguna vez lo he pensado, digo, ostras, digo, imagínate que seguro que ha pasado también, que claro, se te pincha una rueda o se te casca la distribución, cualquier historia, claro. y te quedas ahí tirado con el muerto, y aún si es invierno, medio, pero imagínate en agosto, ahí con un calor que alucinas, y te quedas ahí parado y te tienes que esperar a la grúa a que venga alguien a hacerte la sustitución para llevarse el féretro
al cementerio, la gente esperando, bueno, eso puede ser un caos y además, claro, es un momento de mucho nerviosismo, ¿no? También, entonces, ostras, Y además es que pues aquí, es la típica cosa que se recuerda toda la vida y que todavía hay claro, gente a la que le da mal rollo. O sea, todavía claro, hay gente que piensa que si ocurre algo así en un entierro es una mala señal, tal. O sea que sí, 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 que es no un es mal moco de augurio, pavo un fallo en una situación como esta, vaya. sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Pues a ver, Vale. no sé con cuál ibas ahora. Nada, ahora es vale, para redondear más el tema de lo de los lujos, ¿no? O sea, Vale. tú piensas que en esto es lo que te decía, o sea, en los coches, sobre todo en los coches grandes, Ujú. llevaban los cocheros y lo que eran los lacayos. Los lacayos son aquellas personas que se encargaban de manipular el féretro, es decir, lo subían y lo bajaban, y se encargaban del sistema de frenado y del sistema de tracción de algunos carruajes, que muchos lo llevaban en la parte trasera Vale. del... ¿Vale? Entonces llevan esas plataformas que se suben encima de la carroza y entonces se encargaban de, ¿sabes? Como los coches los camiones de la basura, que ves al de la basura detrás Sí, sí. subido y tal, pues algo muy parecido. Vale. Pues tanto estos, los conductores como los lacayos, como los caballos, vestían a juego con el vehículo. O sea, llevaban vestimentas que iban a juego, o sea, no iban vestidos de cualquier manera, ¿no? Y sobre todo también dependía de la petición y de la ocasión. Por ejemplo, una de las cosas que se llevaba es lo que se llama la casaca a la Federica, es decir, eh, porque es esa casaca que utilizaban los militares en los uniformes de gala de la corte de Federico I de Prusia. O sea, son estos casacas prusianas Ujú. que si, por ejemplo, ves, por venir una idea, si ves la última versión de Nosferatu, la ropa que lleva es muy, Es muy eso. característica del ejército prusiano. Y entonces es una casaca muy parecida, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, va más a juego con la carroza, los colores y tal. Ah, ya, Llevaban ya. Sí, sombreros sí. de tricornio o de bicornio, capas, botas de piel, gorra en los jinetes de la Grand Dumont. Esa era una de las gran diferencias, ¿no? En la Grand Dumont llevaban una gorra. En vez de llevar un sombrero Vale. de tricornio, llevaban esto. Pero lo que te decía antes, estos servicios de lujo no era para todos los bolsillos. Entonces, Claro. el más caro, según un catálogo de 1875 que pude ver Ujú. por la persona que es responsable del Museo de Carrozas de Barcelona, me lo estuvo enseñando, que era, por ejemplo, el servicio compuesto, por una carroza de 8 caballos. Ascendía a 250 pesetas más otros 40 pesetas que se llevaba el ayuntamiento de impuestos. 1875, o sea, eso es un dineral, o sea, es una pasta. ¿Y la comparativa con con la barata la tienes o no? Para que nos La hagamos una barata idea. sí, sí la tengo. El más barato Sí. rondaba las 40 pesetas más impuestos, mientras que en los casos de defunción de pobres de solemnidad, es decir, de mendigos, Sí. era de peseta y media. Normalmente esto lo solía cubrir la Casa de la Caridad. Pero era peseta y media, claro. O sea, vete a las 250 pesetas más 40 de impuestos a la Ya. peseta y media del entierro. Ya, Como ya, te es puedes imaginar, era algo una. muy, muy sencillo. La diferencia es bestial. O sea, es un Sí, porcentaje, vamos, bestial la diferencia. Vale, vale, sí. comprendido. Vale, Vale. entonces ahora sí que nos vamos a los más pobres, pero que Ujú. bueno, que tampoco no es nada, no tenía tanta variedad, porque como te puedes imaginar es algo mucho más sencillo. Pero es curioso porque la Casa de la Caridad tenía la carroza Transformer, como le llamo yo, que es llamado el coche araña. Y es curioso, porque creo que es uno de los grandes ingenios para prestarte servicio de un vehículo y adaptarlo al dinero que le pongas, ¿no? Es decir, el coche araña se podía modificar dependiendo de, pues eso, del dinero que quisiera disponer la familia del difunto, ¿no? Es decir, podías pedir de 1 a 6 caballos, o sea, imagínate. Vale. Se podían añadir telas y ornamentos varios, es decir, se podían poner y quitar. Pero la gran diferencia es que el ataúd iba descubierto. O sea, lo único que podía cubrirlo eran las telas, no había cristales. ¿Vale? Vale, o Mientras en las carrozas de sea. lujos tenías un cristal que protegía el ataúd, en los casos más económicos, no. O sea, la tumba iba, bueno, el ataúd iba al viento, por Claro, decirlo de... pero por lo que me acabas de decir, en función del tuneo que le pusiera, que Sí, pudieras tú pagar, iba más o menos claro. tapado con telas. Si podías pagar muy Iban poco. tapados, exacto, iba tapado con telas, o sea, tú Claro. pagabas pues es como ahora, ¿no? O sea, Sí. el seguro este de muertos que se le dice.
ocurre, ¿no? O sea, que tú según lo que pagues te entra X servicio, ¿no? Que si música, que si catering, que si tal, que si cual. Cuanto menos pagues, pues tienes el féretro más barato, no tienes Vale, música, no tienes tal. pero Pues esto es espera, lo mismo. espera. Sí, sí, pero espera, espera, que aquí me has recordado un tema que no sé si me lo contaste tú. Siempre confundo qué cosas me cuentas tú y cuáles me cuenta otro contacto de la policía que tengo, J. Trillo, que Sí, me cuenta cosas de estas. A lo mejor has sido tú, ¿eh? Claro, yo veo el tema de una carroza como esta, que es convertible, que en función de lo que tú pagues se le ponen más o menos adornos, pero al final es una carroza que se utiliza el día de ese entierro y luego al día siguiente, pues hay otro entierro y en función de lo que paguen la vuelves a modificar, pero en claro, esencia es entendible que la carroza la vuelves a utilizar y ya está. Pero es que yo escuché una vez una historia de la gente esta que lo que le hacían era que pagaba un féretro para una incineración y lo que hacían era que reutilizaban los féretros. Y entonces, por lo visto, eso, a ver, no es que quiera yo aquí hacer ningún comentario que le siente mal a nadie, pero la realidad es que una vez que esa persona ha muerto, sobre todo si ha sido una cremación, ¿qué más te da lo que vayan a hacer otra vez con el féretro? Pero claro, es que tú has pagado. Entonces, si has claro. pagado para que le entierren en una caja más cara, no sé Sí, si conocías a ver, esta historia. sí que ha habido problemas, y ha habido problemas con funerarias, sobre todo en Estados Unidos, que ha habido denuncias, ya ha habido casos muy sonados, Ajá, que reutilizaban, pues eso, material de entierros anteriores que en teoría no tenían que hacerlo porque pertenecía a la familia. claro, ¿De acuerdo? Entonces ha pasado con cajas, ¿no? De coger, retirar. Claro, tú no ves que lo meten en la máquina de incineración. Hoy en día sí que puedes verlo. ya. Pero sí que es verdad que hay sitios pues, donde no se te permite. Y entonces, pues sí que ocurría. Hoy en día no creo que esto pase, o puede que sí, depende del sitio. O sea, hay tantos entierros a lo largo del día y hay tantas funerarias en el mundo que te puedes esperar de todo, ¿no? Es como que suena muy de película, funerarias que descubrieron que para ahorrarse entierros metían dos cadáveres en un ataúd. O sea, pero porque hay gente que es muy pícara y hay auténticas mafias, ¿no? O sea, por ejemplo, también funerarias que se descubría que reutilizaban prótesis que se extraían de cadáveres para Ojalá. coger y revenderlas, ¿no? Y entonces, al haber un problema con esta prótesis, se descubría que el número de serie pertenecía a una prótesis que se había puesto a una persona que ya había fallecido. Había una funeraria que se descubrió y obviamente se denunció también en Estados Unidos, que revendía, bueno, revendía, no, vendía dientes de cadáveres para la implantación. Claro, ¿qué pasa? Que pues, se produjo algún tipo de reacción, se descubrió que ese diente no era o sea, no, que pertenecía a un cadáver, y entonces, pues bueno, cayó denuncia. Madre mía, eso me parece como ya súper Es picaresca, claro. O pero me sea, parece luego tú muy lo ves arriesgado, sí. claro, tú lo ves en cine y piensas, "Buah, es que no sé qué". En CSI me parece que fue, que salía un capítulo que sustituían huesos por tubos de PVC. Pero es que eso está basado en un hecho real, Ya, que ya, ya, ya. comercializaban con los huesos de los cadáveres. Entonces, claro, o sea, te puede sonar a chino y habrá quien lo escuchará y pondrá el grito en el cielo, que muy bien, de acuerdo, pero la realidad es esta. No, 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 pero que, tienes toda la razón. A lo que voy es a que yo no puedo dejar de pensar siempre en un momento como este, como el de cuando hay un entierro, cómo somos las personas respecto a lo que se puede reutilizar y lo que no. Porque, a ver, entiendo evidentemente que por el dinero que te han cobrado, esto no se debería volver a utilizar. Pero luego la realidad es que podrían cobrarte menos y reutilizarlo, porque al final es algo que no pasa Claro, nada. Van a quemar el cadáver y no hay ningún problema en que la caja se reutilice. Pero claro, si te cobran esas cantidades, que son gordas, claro. es serio. Y sin embargo, luego con el carruaje todos entendemos perfectamente que es un alquiler. O sea, que hay un tema casi, casi Sí. psicológico, ¿no? Respecto a esto. Bueno, y como ocurría en los casos anteriores, aquí también en este coche araña tenía su versión blanca, es decir, pues eso, también para lo de los niños y las doncellas, Vale. ¿vale? Araña Eh, blanca, vale. Ahí está. Después, que esto ya sí que es lo que más te puedes esperar, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de coche para gente pobre, o sea, para gente sin recursos, para gente que la Casa de la Caridad cubría los entierros, mendigos, etcétera, estaba el que se llamaba el ómnibus. Que con Eh, esto, cuéntame. a ver qué te puedes imaginar. Venga, va, vamos a echarle imaginación. Para empezar me estaba imaginando que no era tirado por caballos, pero no sé si voy bien Sí, por sí. ahí.
Sí que No, no, iría va por con caballo, va caballo. con caballo, sí, sí. Vale, con caballo, pero con uno. Ómnibus, pues que a lo mejor iba más de uno ahí dentro o algo así, ¿o no? Ahí está, sí, señor. Entonces este vehículo se utilizaba, era un vehículo colectivo que se Vale. utilizaba para transportar de 3 a 5 difuntos hacia la fosa. Normalmente pues se aprovechaba pues eso, los viajes, se metían varios ataúdes, se apilaban y por lo tanto se llevaba directamente a la fosa común. Vale, aquí tengo una duda estúpida porque yo no tengo idea de cuánta gente muere al día. Imagino que mucha y es variable y todo esto, pero claro, cuando te pasa eso, eh, supones que ese día va a haber más de un muerto. O sea, a lo mejor había algún día que el ómnibus solo llevaba uno, porque no vas a estar esperando a ver si se muere alguien Claro. más, ¿no? O sea que, bueno, Bueno, sí, obviamente lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, sobre en todo en general, ¿no? ciertas épocas, pues sí Ya, que puedes esperar, ¿no? Que hubiera un mayor número de fallecidos, sobre todo entre gente con bajos recursos, ya, ¿no? Por enfermedad, por hambre, etcétera. Pero es vale. que aún hay otro coche más, que este sí que no te lo puedes imaginar. O sea, hay un coche que estaba destinado para lo que es la conducción de cadáveres por accidentes desgraciados en la vía pública o también otro acto de intervención judicial. Esto vendría a ser aquellos que eran ajusticiados o eran suicidas. O sea, eran vehículos especiales para este tipo de personas. Ah, que por el hecho de haber muerto de esa manera, el Claro, vehículo era ese. no, el vehículo se llevaba aparte, porque no eran dignos, por decirlo así, de, Ya, de- de utilizar carruajes pues, de otras pero características. aquí volvemos a un tema que hemos tocado muchas veces. Seguro que alguna vez pasaba que uno se suicidaba, pero para que la familia no contara que se había suicidado, no le llevaban en uno de esos. Entonces pagaría Exacto. pasta para que tal, o sea que al final estos son ya Sí, casos, bueno, como te lo puedes ya. esperar, sí, 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 Tema te lo puedes esperar. religioso para casos concretos y Sí, tal, pero habría momentos en los que dirían, no, 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 mi hijo, nadie puede saber que se ha suicidado, o mi padre, o tal, claro, ya, claro, ya, vale, 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 ahí comprendido. está. Ya, ya, ya. Y después ya, como es lógico, si antes hablábamos de los coches de acompañamiento, Sí. en la época también, en la época de carrozas, también habían los coches de acompañamiento, ¿no? O sea, eran imprescindibles, ¿no? Para trasladar lo que eran familias y Ah, bueno, allegados. ya. Además o sea, eran vehículos que muchas veces no se utilizaban solo para el transporte en este tipo de servicios, sino que se utilizaban otros tipos de funciones, ¿no? Como por ejemplo trasladarse al liceo en la Ya, época, ¿no? Pues eso, para acudir a la ópera o simplemente para dar un paseo por la ciudad. Aquí el más vale. destacado está el que se llama el coche de respeto o el coche de la viuda. Este era exclusivo, este sí que era un coche que era exclusivo para funerales, era estrictamente negro y cerrado, o sea, no se veía a la viuda, porque Ya, tenía pues unos cortinajes. Y aquí iban dos lacayos en la parte posterior, de pie, para ayudar a las familias, ¿no? O sea, pues a subir, a bajar cuando era necesario. Lo curioso de este tipo de transportes es que hasta el Concilio del Vaticano II, en 1962, ujú. eh, la viuda no podía participar en los entierros, ¿vale? O sea, Joder. Sí, 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 ¿vale? perdona, perdona. Excepto en aquellos funerales de carrozas blancas. ¿De acuerdo? Entonces, la mujer, en el momento de, por ejemplo, de un viudar, lo que era, o sea, se esperaban, por ejemplo, fuera porque estaban mal vistas en la alta sociedad, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de gente con mucho dinero, porque las llegaban incluso a tachar de lo que se llamaba despreocupadas, ¿no? O sea, lo que serían las viudas alegres. O sea, eran personajes que no estaban bien vistos. Entonces, lo que se hacía era eso, se les permitía acudir a lo que es el entierro, pero no se les permitía acudir, o sea, participar de él. O sea, podían, a ver si me entero, podían O sea, ir podían ir, a... o sea, podían Sí, acompañar, sí. pero no podían estar. Eh, Entonces, eh, por ejemplo, dentro de la iglesia. vale, no podían estar dentro de la iglesia. Exacto. Pero te hablas de viudas en general, o sea, cuando una persona perdía a su marido, Hombre, yo me imagino que hay viudas y viudas, como tú decías antes. O sea, eso claro, está clarísimo. Pero sí que es verdad que hasta que hubo este concilio del Vaticano, el Concilio sí, Vaticano II, no se permitía, o sea, no se le permitía participar en el entierro en sí. Es lo que te digo, excepto en las funerales de carrozas blancas, es decir, donde se había perdido un hijo, o sea, ya, un niño, o se había perdido, pues eso, ¿no? A un adolescente que todavía era considerada doncella. claro, a ver, Entonces ahí la madre sí que participaba. sí, sí, eso lo puedo entender.
Es que me estás dejando loco porque eh, por estadística siempre mueren primero los hombres. Con lo cual, o sea, no siempre, evidentemente, digo por estadística, la gran mayoría de las veces mueren primero los hombres. Con lo cual, lo que me estás diciendo es que antes del Concilio Vaticano II, salvo las excepciones de mujeres de cierto nivel que pudieran hacer lo que les diera la Claro. gana, en general las viudas no estarían en los entierros. No sé si esto sería en todas partes o solamente en Barcelona o A solo en ver, Europa, pero es muy yo no curioso creo, a esto. ver, esto yo creo que es muy genérico, o sea, la verdad. A Ya, ver, la historia está tachado como algo muy genérico. Yo me imagino que en pueblos, en zonas así más pequeñas y tal, yo creo que esto de el preconcilio se lo pasaban por el. ya, por el preconcilio, sí. Exacto, por el preconcilio, tal cual. O sea, es así, pero yo me imagino que sí que, sobre todo en entierros de alta sociedad, en lugares pues más Tradicionales o más. Sí. masificados sí que había un control mayor. Pero yo me imagino que en zonas rurales, etcétera, en muchos casos les importaba bien poco. Entre otras cosas, porque los funerales se practicaban en casa. Yo me acuerdo, por ejemplo, Mm, mis abuelos maternos, lo que es el velatorio se hizo en casa. ya. ¿Vale? Se les vaciaba el que era su dormitorio y se establecía allí el ataúd, se ponían los cirios y se hacía allí el velatorio. Y se llevaba el ataúd a cuestas hasta el cementerio. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que esto antes se Pero hacía, claro, era un vamos, pueblo, pues hasta hace muy poco, entre comillas, en los claro. pueblos esto era muy normal. Oye, por cierto, una Entonces yo me pregunta. imagino que es lo que te digo, que en pueblos y tal tampoco lo veo yo tan. Ya. No lo sé, a lo mejor me equivoco, ya lo digo también para los oyentes, para que ninguno se arranque las pestañas. Espera, Pero. espera, espera, que tengo una pregunta que creo que no te he hecho hasta ahora. Quizá yo debería ser capaz de deducirla por lo que me has contado en programas anteriores, pero cuando tienes un muerto en casa, en un velatorio, mm, ¿cuánto tiempo lo puedes tener ahí antes de que empiece a oler mal? Pues poco, poco, porque además imagínate, y sobre todo depende de la época del año, pero tú piensas que hoy en día están prohibidos por el tema por temas Ya. sanitarios. O sea, claro, eso ya hace un tiempo que se prohibió por eso, por temas sanitarios, pero claro, tú imagínate, tienes el cadáver en casa, pues. Pero antiguamente en un velatorio, ¿cuándo crees tú que podía empezar a oler el cadáver? A ver, suponiendo que también es verdad que había velas de incienso y tal, pero si no hubiera Claro, o nada sea, de sí, eso, sí, a partir de... vamos a suponer que no es verano, vamos a suponer que estamos en invierno, sí, la temperatura es tal, aún así, ¿un día entero puede estar allí sin que huela? sí, ¿O sí, sí, un sí, día entero sí? puede estar, sí, sí, sí. Vale, vale, Y un vale, par de días perfectamente. O sea, vale. normalmente es que los velatorios, si no recuerdo mal, me parece que duraban un par de días. Ya, pero entonces la cosa era más o menos el límite estaba por ahí, ¿no? Ya dos Sí, días sí, más de sí, eso sí. Ya ya empieza, empezaba... no, claro, ya empieza, el cadáver ya empieza a cambiar físicamente también, ¿sabes? O sea, ya es cuando empiezan las manchas, Claro, todas estas cosas. Y sobre todo vale. el tema de insectos, o sea, eso es prácticamente Inevitable. irremediable. Ya. Entonces, claro, entonces yo creo que un par de días, bien, bien. Vale, 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 comprendido, comprendido. Vale, perdona, sigue, sigue, que es que me salta la pregunta y te la tengo que hacer. Bueno, Sí, y ya para terminar, nos vamos a los vehículos de motor, que era lo que a ti te interesaba. sí, Es a partir de 1920 cuando se incorporan los primeros vehículos a motor. ¿Vale? O sea, se empieza con el Hispano T16, ujú, ¿vale? Que es el de la marca Hispano-Suiza, vale, fabricado en Barcelona. ¿Ves? Volvemos a continuar, sí, porque aquí lo que hace es la modificación de la carrocería, la casa Estrada. O sea, la familia Estrada, los que iniciaron la fabricación de carrozas en Barcelona, si te fijas, en 1920, con la motorización, también están. ¿Vale? Este coche es un vehículo con un motor de 4 cilindros de 2.952 centímetros cúbicos y 59 caballos. ¿Vale? Y se ujú. emplea al principio para trasladar el ataúd al domicilio. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? Tengo entonces una pregunta muy evidente. Por Sí, las fechas que has dicho antes, aunque llegaron los vehículos a motor, todavía había gente que seguía que utilizaba. queriendo Sí, carroza. sí, Vale, sí, vale, sí, más comprendido. el sistema clásico. Vale, vale, vale. ¿Vale? Después, un coche americano Ujú, que llega es el Studebaker Six, que es de los primeros en ser modificados en Barcelona para el transporte de fúnebre. Vale, vale, también vale. es un mostrenco enorme. Claro. Y otro que es de origen americano, que este ya es el tercero y último, como el anterior, o sea, es americano como el anterior, que es el Buick Riviera Sí. Special 49D, eh, que este se une a la flota de vehículos fúnebres barceloneses en los años 50.
Lo transforma en los carroceros Ayats de Arbucias, que Ujú. es un pueblo, sí, creo que está en Barcelona, si no me equivoco. Y aquí el motor es un V8 de 5.957 centímetros cúbicos. Es decir, te puedes imaginar lo que traga Eso es un el coche del bicho. demonio. Es decir, sobre todo lo que era caro era precisamente el consumo de combustible por la potencia del motor, ¿no? Que además, si te juntas con la crisis del petróleo de la época, dijo que esto obligó que en 1976 dijeran, este vehículo no se usa más. Además, los coches fúnebres que siempre van despacio van Claro, exacto. consumiendo a lo bestia, porque un coche te consume mucho cuando va muy despacio y cuando va muy deprisa, ¿no? Si puedes elegir, lo ideal es Claro, llevarlo ahí en un término medio. Con lo cual, claro, ese pedazo de bicho en claro. segunda, tanto tiempo, pues imagínate. No, no, es que Oye, además lo ves y ya te lo imaginas. O sea, es un mostrenco, eso tiene una chapa ya, que madre mía. Y eso que le lleva un... pillas a pedradas, o sea, aparte la piedra, o sea, yo cuando lo vi dije, ostras, digo, esto, y claro, cuando me dijeron el motor que tenía y lo que llegaba a consumir, decías, ostras, esto tiene que ser una auténtica ruina. Entonces, claro, o sea, directamente optaron por decir, no, no, esto se va fuera. Hoy en día las carrozas se pueden seguir viendo, ya no solamente en el museo, sino que se ha utilizado alguna vez para, por ejemplo, para alguna filmación, para Ajá, alguna película. claro. O, por ejemplo, el cementerio o sea, Cementerios de Barcelona, que es la empresa que Ujú. gestiona todo esto, hace varios actos a lo largo del año. Por ejemplo, hace conciertos en el cementerio, hace paseos y tal. Y entonces, en ocasiones, lo que se hace también es el traslado. O sea, ves carrozas haciendo servicios en el cementerio de Montjuic. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que decías Por que dentro del las... cementerio, claro, no por fuera. O sea, por dentro del cementerio pues, Ya. hacen traslado. Vale, 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 comprendido. Luego, Sí, sí, sí. una cosa que estoy viendo, que ya es para otro programa, es que aunque en Europa y en Estados Unidos los coches fúnebres son razonablemente parecidos, ¿no? Son todos Hmm. pues, coches negros, largos, tal. En Asia veo que hay todo tipo de cosas muy raras. Pero bueno, esto ya Sí. es para otro programa que hay Sí. coches Ah, fúnebres decorados. Dime, dime. por cierto, que he dicho eso, ¿no? Y hay otro que también sí que lo vi en Barcelona, que hay una celebración que se llama els Tres Toms, que se hace en diversas zonas de Cataluña, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona está, donde yo vivo también, y entonces lo que hacen es hacer un recorrido con carrozas, ¿no? O sea, por ejemplo, con carros de transporte de fruta, por decir, Ah, pues, que se utilizaba en el siglo XIX o a principios del 20, pues van con caballos, van con mulas, etcétera, y sí que sacan alguno de las carrozas, ¿no? Pero que lo que quería sobre todo mencionar, que me ha venido a la cabeza, es que el último, creo, servicio que se hizo con carroza fúnebre, que se envió a Madrid, que fue una carroza imperial, fue en ujú. 1986 para el entierro de Enrique Tierno Galván, del Ah, alcalde. vale, 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 vale. Y no se ha vuelto a hacer, o sea, en principio que haya registro, No, eso no, es no, la última. fuera de lo que es lo que te digo, ¿eh? Por ejemplo, una película que es Estrella Fugaz en 2014, Ujú. pues eso, en ciertas producciones cinematográficas, lo que te digo, en esto del Tres Toms que lo sacan, Ya. que sacan una de las carrozas a pasear, pero ya está. Vale, 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 ¿no? Es curioso esto. Yo pensé que todavía habría gente que las querría para alguna cosa, pero es verdad que últimamente ya lo que ves son más coches fúnebres. Sí, Otro día tenemos que tocar el tema este de los números. No vamos a entrar hoy en eso, ¿vale? Porque entiendo que hay que investigarlo, pero los que no hemos tenido nunca nada que ver con el negocio de la muerte, yo creo que no tenemos idea de cuánta gente muere cada día, cuántos coches fúnebres hay en una ciudad, cuántas veces pues, hay que trasladar. O sea, a ver, lo no, de, no, por ejemplo, los que coches sé que te estoy fúnebres. pillando sin Los coches datos. fúnebres Dime. ya es más complicado porque tienes que mirar las empresas fúnebres que hay en cada zona, Ya, ¿vale? Por ejemplo, en Barcelona me parece que es una única empresa la que lo gestiona. ostras, Claro, por Tarragona me parece que hay varias, entonces, claro, supongo que cada empresa tiene su flota, ¿no? Entonces, sus cantidades. ya, Después, claro, o sea, sí que sé que la media aproximadamente en España es de unos 1.100, 1.200 al día. De acuerdo, y según pues, la muertos hablamos, estadística muertos. de muertos, Vale, según la vale, estadística en 2023 hubo unos 436.000 fallecidos en España, pero ya. es que lo curioso es que en el mundo, hoy lo he consultado,
y han fallecido 131.214 personas, que se sepa, Sí, que puedan estar contabilizadas, porque esto hay que claro, tenerlo claro, claro, claro. Sí. claro, y que fallecen al año aproximadamente unos 31.234.000, 31.235.000. Madre mía, me esperaba una cifra. Contabilizados otra vez a las mismas, o sea, es aproximado, ¿eh? Ya, 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 Son ya, aquellas ya. muertes que están certificadas. Vale, 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 vale. No, no, lo digo porque, claro, como lo que nos suele pasar, insisto, a los que no trabajamos en este sector, es que cuando tienes que ir a un tanatorio es porque Mm, ha muerto alguien cercano. claro, sí, sí, Solo ese día tú sabes lo que está pasando allí. claro. Pero claro, cuando yo me pongo a pensarlo, prácticamente siempre que yo he ido a un tanatorio estaban todas las salas ocupadas, o si acaso había una vacía, con lo cual, Depende, porque yo, por ejemplo, falleció una tía mía no hace muchos meses y estábamos solos en el tanatorio. ah, pues a Depende, mí claro, de eso, la zona, claro, depende de claro, la zona. Tú vas a Barcelona y Barcelona está a reventar, claro, ¿sabes? El tanatorio, pero claro, esto era en un pueblo de Barcelona y ya el tanatorio en sí era pequeño. ya. Era pequeño porque era en Molins de Rey. Pero solamente había una sala Ya, 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 ocupada. ya, ya. No, Una es, sala. es lo que te digo, es para mirarlo, porque además también puede ocurrir, supongo que igual que en todos los negocios, algún día habrá un problema. Algún día estará Claro. todo ocupado. No quiero ni pensar lo que Claro, es pasó que eso durante pasa y el a veces COVID. lo que ocurre es que te trasladan pues al tanatorio más cercano. Claro, claro, claro. Claro, por ejemplo, es lo que te digo, si es Barcelona, pues bueno, tienes en Barcelona hay varios, ¿no? O sea, está en Las Corts, está en Sancho de Ávila, te puede tocar el de Belviche. Entonces, tienes varias opciones, ¿no? O sea, tú puedes a lo mejor solicitar uno porque te puede interesar más, pero claro, si no hay plaza, no hay plaza. Ya, 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 ya. Sobre esto Claro. no tenemos ni idea nadie, yo creo, hasta que nos pasen estas cosas. No, no Claro, hasta sabemos que, cómo. hasta que te pasa, que entonces, pues bueno, te dice, no, mira, lo vamos a disponer en tal sitio. Y hay veces que lo disponen muy rápido y hay veces precisamente por el overbooking, pues tardan un poco más. Ya, ya, Pero ya. bueno, que se intenta siempre, pues eso, cubrir el servicio lo más rápido posible, porque claro, a ver, Sí, sí, ya no eso. solamente por el cadáver, sino porque es lo que hablábamos antes, es una situación complicada para la familia y, claro, a ver, Todo es muy complicado y estoy seguro de que el tema logística de vehículos también es muy, muy, muy sí, complicado. Pues nada, caballero, si aquí acabamos, aquí acabamos. Oye, este nos ha sí, aquí quedado acabamos. un poquito más corto que otros, pero tampoco pasa nada porque nosotros nos vamos de tiempo, así Sí, que no, y bueno, yo creo que hemos tocado todo lo relacionado con el tema de vehículos, porque es lo que te digo, a ver. Ahora los vehículos no tienen nada en especial, o sea, es casi todo en serie y ya está. O sea, el encanto real del transporte de cadáveres eran las carrozas, ¿no? Que eran elementos exclusivos, elementos artesanales que no habían, o sea, que era, claro, era pieza a pieza y era eso, ¿no? O sea, tú imagínate ciudades grandes como Madrid o Barcelona, ¿no? O sea, sobre todo en la alta sociedad, en esas calles decimonónicas, que todavía, pues, muchas eran todavía de tierra, ves esos vehículos circulando con toda la parafernalia que representa, ¿no? O sea, el sepelio, la congregación de personas, todo esto, claro, eso tiene que ser, pues, para nosotros de película, pero para sí. aquello era un auténtico espectáculo. Yo siempre le veo un poco a todo el asunto de la muerte un reflejo de la psicología social, ¿no? Quiero decir, Mm, si ahora todos los coches, hablando evidentemente de Europa y de Estados Unidos, ¿no? De Occidente, suelen ser muy parecidos, será por algo, ¿no? Quizá hemos perdido un poco esa necesidad de que en el transporte haya ostentación y nos hemos ido más a la ostentación en otros aspectos, ¿no? Pues que a lo mejor claro, la tumba sea grande, el entierro, pero el transporte exacto. quizá haya Es perdido algo de que, esto. es que yo creo que ya ni siquiera la tumba que sea grande, o sea, casi quieres más que el velatorio sea mejor Sí, de cara, pues eso, a la gente que te va a venir y tal, y por eso que si la música, sí. que si los caterings, que yo alucino, o sea, vas allí, pasa alguno y claro, que si la máquina del café, los zumos, las pastas, el tal, el cual, dices, madre mía. Sí, 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 sí. Y todo esto que realmente, pues eso, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Un ataúd mejor, o bueno, el ataúd aún sí que es verdad que, pero no hay tanto, pues eso, ¿no? El querer, pues una lápida muy llamativa y tal, no, eso ya como que queda más en segundo o en tercer plano. O Sí, sí, sea, queda ha más, o cambiado. sea, se busca más eso, un velatorio Mm, más adecuado, ¿no? También, pues eso, sí, ¿no? Para que la familia pues se sienta más cómoda, más en ese último momento, que realmente lo sí, otro. sí, Que por sí. cierto,
ojo, que eso está bien. Para los oyentes que no lo sepan, les recomiendo que miren los funerales en Ghana, en África. Vale, ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, lo que son los entierros, hay zonas donde se hacen entierros, o sea, los ataúdes y la forma de disponer los muertos de formas personalizadas y muy curiosas, ¿no? Si, por ejemplo, la persona que ha fallecido amaba los coches, pues a lo mejor te lo encuentras sentado dentro de un coche o de una recreación de un coche y cosas así, ¿no? O sea, o por ejemplo hacen una recreación de un avión y te lo encuentras allí dentro. O sea, sí, sí, que es muy, muy curioso, es muy curioso. Pero es que además, es que dentro de la tradición de Ghana, ya desde hace siglos, te puedes encontrar lápidas o ataúdes donde pues a lo mejor hay representaciones también, ¿no? O sea, por ejemplo, se ve a una pareja o se ve a alguien con forma de león. O sea, que es algo que se ha ido siguiendo la con la tradición se ha tradición hoy en mantenido día. allí, ¿no? Ah, Sí, se mira, sigue mira, mira. manteniendo. Lo voy a Está muy buscar, bien. lo voy a Eso está buscar. bien. Eso sí que podríamos hablarlo también otro día de las tradiciones fúnebres que hay Vale. en dependiendo sociedades, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otra que, por ejemplo, anualmente rescata sus cadáveres. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que no sé si Pero decirte eso que lo me la hablaremos cuento. otro día. Vale, 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 vale. Me la apunto, Pero ¿eh? sí, sí, que rescatan sus cadáveres. Es decir, los sacan, ya lo hablaremos en más detalle, los sacan anualmente, les cambian la ropa, les quitan el polvo, los adecentan y es un ritual familiar y es un momento de disfrute y de goce familiar para volver a estar con sus seres queridos fallecidos. Ahora me estoy acordando del tema que has dicho de las enfermedades, pero bueno, supongo que un año después ya no hay tanto peligro, o eso espero. Bueno, a ver, en teoría tú no puedes hacer una exhumación o, por ejemplo, cuando se hace lo de Sí, reutilizar un nicho, es decir, pues porque vas a enterrar a otro familiar hasta pasados 2 años, sí. Y el por tema, temas sanitarios. esto me lo has contado que tiene efecto en temas de investigaciones judiciales. O sea, Claro, de que se claro, quiere hacer una claro. exhumación y ya no se puede, hasta que no hayan pasado 2 años no se puede y cosas de estas. Sí, sí, es más que nada es por es un tema sanitario. Ya Ya, está. ya, ya. Pues vale, vale, me lo apunto. Venga, tradiciones fúnebres y hoy hemos sacado 2 programas de este, tradiciones fúnebres y Sí, cementerios. Así que nada, cementerios. vamos a intentar que el próximo lo haga yo. Voy a intentar sacar tiempo para documentarme, que es un tema delicado. No voy a decir cuál es, No, no, no digas, pero, no digas. pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Pues nada, caballero, cortamos aquí y nos vemos en el próximo entonces. Exacto. Así que nada, nos vemos en el próximo Incriminados a ver qué nos trae Rodrigo. A Vamos a hacer cambio de seguir. roles, ¿eh? Vamos a intentarlo, sí. A seguir con el crimen. Venga. Venga, hasta Hasta luego. luego. Chao. Adiós.